Muy bien, pues vamos a pasar entonces a nuestro segundo compareciente, don Manuel Franco Martín, que es jefe del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Complejo Asistencial de Zamora y profesor titular de Psicopatología y Salud Mental de la Universidad de Salamanca. Bueno, pues empezamos sin más con el doctor Franco. Por favor. Muchas gracias a todos los presentes por estar aquí y al Congreso por invitarme, a la subcomisión por quizá poder escuchar un rato lo que yo tenga que decir. Un poco para presentarme, porque aunque se ha establecido al principio, porque no me conocen, yo soy profesor de la Universidad de Salamanca, profesor titular de Psicopatología y Salud Mental, otros tiempos fuente del saber y digamos jefe de servicio del Complejo Asistencial de Zamora, que es, bueno, pues otro tiempo cuna de reyes y hoy pues en la marginalidad del Estado. En ese sentido, quien les habla en realidad es un obrero, no es el arquitecto de nada, sino desde la experiencia de obrero de toda la vida en el ámbito de la salud mental. Me voy a apoyar en diapositivas por tratar de un poco hacerlo más ameno, no perder el hilo, y no voy a decir nada sobre la importancia de la salud mental, porque se entiende que si existe esta subcomisión es porque ya se va, y voy a hablar sobre los problemas y soluciones que nosotros hemos encontrado a la salud mental, a la asistencia a las personas con problemas de salud mental. Quisiera destacar el que ser consciente de cuáles son las diferencias entre la salud mental respecto al resto de enfermedades mentales o de problemas sanitarios. Es en el único ámbito en el que el paciente, digamos ahí, no es consciente en muchos casos de su enfermedad, los más graves son menos conscientes y, por tanto, ante nuestro sistema sanitario, que es un sistema que actúa a demanda, es decir, es el paciente el que se siente enfermo y acude a solución, tenemos unos personas que son completamente lo contrario, no son conscientes de que son enfermos y es el sistema el que tiene prácticamente que irlos a buscar. El estigma social que le hace el colectivo ser un colectivo de marginalidad extrema, de ocultación, de ir a veces al profesional de salud mental y, en definitiva, el que todavía asistimos a, digamos, declaraciones cada vez que vemos algún suceso terrible hecho por alguien, enseguida, en vez de pensar que hablamos de una mala persona, pensamos que esto es obra de un enfermo mental. Y esto sigue apareciendo en los medios de comunicación, poniendo al límite de la marginalidad a todas las personas que sufren una enfermedad mental, que podemos ser todos. Luego está el tema biopsicosocial, que nos obliga a una coordinación, porque evidentemente no es que existe un alma, ni o pensemos que eso hay, pero evidentemente el cerebro es algo plástico que se mueve y que se influye por el ambiente y por todo lo que hay alrededor. Eso hace que el componente psicológico, el componente del entorno y el componente también biológico que tiene cada uno es determinante en los problemas que puedan existir y cómo solucionarlo. Por eso es importante la coordinación entre primaria y salud mental, y entre salud mental y la red social. Y finalmente, asociado a ese que no acude a la demanda, nos encontramos con una sociedad envejecida con muchos problemas de salud mental y los olvidados, que están desde las personas que viven en pueblos, en la ruralidad a veces extrema, de pueblos de muy pocos habitantes, personas con discapacidad intelectual, etcétera, que quedan fuera de las redes de atención de salud mental. Desde el punto de vista de cómo funciona el sistema, tenemos que ser conscientes de las debilidades del sistema y por eso hay que tratar de abordarlos. Hablamos, habrán oído muchas veces, del equipo de salud mental, pero en realidad no somos un equipo, somos grupos de personas que trabajamos en salud mental. Cuando falta, por ejemplo, en un equipo de baloncesto el pívot, pues el entrenador contrata un pívot. Cuando falta el delantero centro en un equipo de fútbol, se contrata a un delantero centro. Cuando en un equipo supuesto de salud mental falta una persona, se contrata a aquel que tiene más tiempo trabajado, el que ha hecho más cursos. Es como contratar en el equipo de baloncesto a aquel que lleva más años trabajado o ha hecho más stays de formación. Es decir, te traen un pívot que tiene tamaño de base.
Entonces, eso hay que tenerlo y eso es un límite que tenemos en la hora de la asistencia. Tenemos una red de salud mental muy compleja, con muchos recursos, muchos servicios que casi ni los propios profesionales muchas veces entienden. Las listas de espera. Se oye mucho en la prensa sobre la lista de espera, siempre son las listas de espera quirúrgicas. ¿Qué supone para una persona estar 4 meses con una depresión sin que nadie la atienda? Pues es un elemento grave de falta de equidad. Es decir, la única solución ante tal sufrimiento es que aquel que tiene recursos pueda ir a lo privado. Es decir, el primer elemento de equidad del sistema, sobre todo en salud mental, es que no haya listas de espera. Eso también lleva a esas listas de espera a una falta de eficiencia del sistema, porque como hay mucha gente que espera 4 meses, pues cuando le toca su cita no va y así tenemos que el 50% de las primeras consultas no se hacen. Nada que decir sobre el coste que esto supone sobre bajas laborales con esas listas de espera y la prolongación de las bajas. Y otra de las opciones que hay es el ir a urgencias, saturar las urgencias y que sean repetitivas y que el tratamiento se haga a través de sucesivos ingresos y acudir a urgencias. Y lo digo y luego verán por qué. Es importante también diferenciar entre salud mental y enfermedad mental. Y en este sentido hay problemas de salud mental que son problemas emocionales, donde ahí sí la persona es más consciente, que borran del mapa a las verdaderas personas que sufren una enfermedad mental, sobre todo una enfermedad mental grave. Es decir, hay que coger y tener en cuenta que no se trata de estar haciendo estructuras y estructuras y saber diferenciar. Hay que trabajar en lo funcional. Hay que saber que la gestión de la salud mental muchas veces se hace en base a gestión de riesgos, no de la enfermedad. Ya se dijo antes, un consumo alto de psicofármacos y el trabajo que hay que hacer de cara al malestar emocional. Es decir, estamos en una sociedad que tolera más la insatisfacción y la frustración y por consecuencia tenemos que ir en esa dirección. A partir de ahí sabemos, en este sentido, que la fragmentación de los servicios psiquiátricos y la ausencia de coordinación con los servicios sociales, esto no es un problema de España, es un problema internacional y así se publican en los distintos foros. Y yo llevo en esta profesión ya más de 30 años y desde el primer plan de salud mental que conocí cuando yo era residente ya se hablaba de la propuesta de coordinarse y que nos teníamos que coordinar unos con otros. Seguimos contando lo mismo. Y por tanto, lo que se trata no es tanto de hablar de la coordinación, sino establecer estrategias que mejoren esa coordinación, establezcan y rompan las fronteras organizativas ya caducas y sustituyan, y esto es lo que propone, como digo ya, la propia ley nuestra de hace 20 años, la sustitución de cuidados hospitalarios por la atención más cercana al hogar. La clave en salud mental es ¿qué es persona más enfermedad mental? Y aquí hay dos respuestas a esta pregunta. Persona más enfermedad mental puede ser igual a persona o puede ser igual a enfermo. Según lo que consideramos si es persona o es enfermo, la organización de los recursos es de distinta manera. Cuando pensamos que es una persona, la clave de la atención está en compartir, está centrado en la persona y se debe trabajar donde la persona está. Eso es lo que llamamos trabajo comunitario y donde la comunidad y la funcionalidad es el objetivo. En ese sentido es un poco diferente la red de salud mental en cuanto trata de trabajar más en lo comunitario. No se debe de organizar, lo comunitario no se organiza por dispositivos y estructuras, se organiza por funciones. Es más complejo de gestionar y evidentemente la investigación se centra en la persona. Frente a eso está cuando consideramos la enfermedad como el eje de la organización y ahí está el trabajo hospitalario, los grandes centros e instituciones de alta especialización, etc. Yo aquí pongo ese balance porque en realidad no se trata de todo de una cosa u otra, sino buscar el equilibrio. Y ahí, entre estos problemas, ¿qué soluciones hemos aportado desde Zamora, desde el servicio nuestro y cómo trabajamos nosotros para resolver esto y mostrarle los resultados? Como la persona no es consciente y no va, y ves precisamente aquel que está más grave, el que no va a consulta, se implementó la gestión de caso por parte de los profesionales de enfermería de salud mental, con una cobertura de 24 horas en donde las familias y también los propios pacientes tienen la posibilidad de llamar a un teléfono donde alguien les contesta.
Eso hace que no se precipiten al ir a consulta. Y mejora también, y esto también es importante, la calidad de vida del profesional, sustituyendo los turnos por un trabajo, digamos, más ligado, más continuado y más cercano. La atención en salud mental, por la red de salud mental, en los centros de atención primaria. Nosotros en Zamora, todos los centros de salud de atención primaria tienen psiquiatra, psicólogo y enfermera de salud mental. Todo el mundo, desde el pueblo más pequeño, antes se hablaba de cómo llegar a la zona rural, pues tiene este equipo. Porque ¿dónde nos coordinamos los españoles? En el bar. Y es ahí donde nos coordinamos nosotros, con el médico de atención primaria tomando un café, hablando de los pacientes donde estamos café, no en grandes reuniones, etcétera. La gestión de la demanda la hacen los propios profesionales de atención primaria. El volante no va de un sitio para otro al equipo, sino que se resuelve en el propio centro, por los propios profesionales del centro. Y de alguna manera responsabilidad tanto en las prescripciones como en los objetivos compartidos. La orientación biopsicosocial y hacia la recuperación lleva a que la recuperación y la rehabilitación se hacen en la comunidad, no en las instituciones. Nadie se aprende a comprar en una institución, en unidades de rehabilitación, en hospitales psiquiátricos, etcétera. ¿Dónde se aprende uno a comprar? ¿A dónde se aprende a ser independiente? Pues se aprende a ser independiente en una casa, se aprende a comprar en un supermercado. Es decir, se trabaja 100% en la comunidad. De tal manera que no derivamos pacientes de un recurso a otro, sino que se coordina y se complementa. En donde el paciente es el centro de vida. Aquí no se trata que una persona con enfermedad mental se atienda mejor o peor, sino que como todos, porque por encima, cuando hablamos de personas con enfermedad mental, significa que persona es sustantivo y el adjetivo es la enfermedad mental, como todos precisan de un proyecto de vida, adaptado a sus limitaciones y a sus circunstancias. Y por eso es un modelo centrado en las personas, considerando la hospitalización como un todo y en donde integramos los recursos sociales y sanitarios, porque no se trata de aquí se va para allá. De hecho, nosotros, igual que vamos a los centros de salud de atención primaria, vamos a todos los centros de personas con discapacidad intelectual y a todos los centros residenciales, porque ellos no pueden ir a los centros de salud. No podemos trasladar a personas mayores con dificultades de movilidad, a personas con discapacidad intelectual, con posibilidades también en muchos casos de movilidad. Y finalmente es importante la intervención psicológica, como primer paso de salud mental, como filtro de todos estos problemas emocionales. Luego puedo hablar por qué tenemos tanto uso de psicofármacos en España. ¿Y cuáles son los resultados? Y ya voy acabando. Pues esta es la realidad de implementar este modelo en Zamora. Lo implementamos en torno al 2012-2013 y fue una reducción en el número de estancias del 80%, como ahí ven. Estos son datos, se pueden comprobar. Una reducción del número de camas de 42 a 12 sin que cambio en el índice de ocupación. ¿Por qué? Porque las personas eran atendidas en su casa, eran atendidas en la comunidad, eran atendidas en su pueblo. Y cuando eso ocurre no hace falta ni ir a urgencias ni que se atienden. Este mismo modelo, yo fui durante unos años también jefe de servicio del Hospital Río Ortega de Valladolid, del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid, fue implementado en el 2017 en Valladolid. Y esto es también la evolución de estancias en el citado hospital. Es decir, no es que esto sirva para Zamora y no sirva para el resto. La reducción es ostensible y aquí lo vemos por semestres como nuevamente hay una reducción que supera el 50% de estancias. Incluso pudimos cerrar la unidad de rehabilitación porque sustituimos la institución por la comunidad en tan solo un año, que se cerró el hospital psiquiátrico de allí. Y esto también se refleja en las urgencias. Vemos aquí la diferencia, ya solo un año después de aplicar el modelo, la reducción que hay tanto de atendidas como de no ingresadas e ingresadas. Es decir, hay una reducción. Cuando hay urgencia, como se ve, es más grave, es cuando realmente requiere ingresar porque las otras se atienden en tiempo y forma. La reducción de psicofármacos con este modelo, aquí lo pueden ver, esto es de la zona básica de Toro, donde se aplicó especialmente el modelo, la reducción que supone en términos de un año de año a año, más de 100.000 euros
de reducción solo en antipsicóticos en una zona de 15.000 habitantes. Es decir, la atención en salud mental de calidad es muy cara. La mala atención en salud mental, sepan que es más cara. Y tenemos que tener también en cuenta que no somos una empresa, nosotros. Es decir, la financiación no debe ir ligada a la actividad, debe ir ligada a la salud de la población. Y esto es importante, porque como la salud mental es diferente, nos exigen a veces tiempo, número de consultas. No, lo interesante no es tener más camas, no es tener más estructuras, es tener más salud mental. Es tener más gente bien atendida, que no haya lista de espera, que la gente no tenga que ingresar, que se le pueda atender en su casa. Porque más actividad no significa más eficiencia y más calidad. La calidad no está ligada, en este caso, a que el sistema sea eficiente. La calidad está a la comprensión, a la buena atención, a la atención como persona, como antes decía. Así, por tanto, en conclusión, que ya veo que me he pasado, lo que necesita el modelo que tenemos es ser más eficiente ante la creciente demanda y coste y la necesidad de sostenibilidad del sistema, que ya les he probado que es posible. Y no es posible hacer una mejora de la eficiencia de la sanidad pública basada en modelos privados. Sí es bueno la complementariedad y hay cosas que no podemos hacer desde lo público que se hacen mucho mejor desde lo privado, pero no es copiar el modelo. Y es importante alinear el objetivo de todos los actores del sistema, tanto los planificadores, los asistenciales como soy yo, como los propios usuarios que deben de participar también en la organización. En ese sentido, nos ha sido muy importante la colocalización, trabajar juntos para coordinarnos mejor, compartir historia, objetivos, compartir el VAR, etcétera, promover la evidencia a través de la investigación y gestionar la atención con una gestión de atención continuada que garantice el cuidado de las personas durante todo el recorrido, donde estemos atentos cuando el paciente o la persona que requiere atención no va, y evitando la hospitalización como parche, sino dar una visión integrada y una atención holística a todas las personas, integrando toda la atención. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Franco. Vamos a empezar entonces por el Grupo Plurinacional Sumar. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido una intervención increíble. Yo creo que esto va a aportar muchísimo al informe que salga de esta subcomisión de salud mental, porque creo que usted ha tocado unos temas que yo creo que para todos son primordiales, desde la hospitalización, el factor de riesgo más grande muchas veces en salud mental es la hospitalización, desde la descentralización, desde el trabajo en la comunidad, en la accesibilidad, el estigma, hasta el dinero, ¿no? Que al final el coste muchas veces es lo que marca las políticas. La verdad que ha sido francamente interesante y es francamente interesante escuchar buenas prácticas de lugares como Zamora, por ejemplo. Mi pregunta está un poco relacionada con las estrategias de coordinación que usted estaba hablando. Hablaba de la coordinación entre atención primaria, la red de salud mental, la red social. Hablaba usted que en atención primaria se han metido psiquiatras, psicólogos, y mi duda va un poco encaminada a esa fragmentación. ¿Eso significa que no hay servicios de salud mental separados o que son complementarios atención primaria con la red de salud mental, si es que existe ahí en el lugar que nos está comentando? Otra parte importantísima que usted ha comentado es el tema de las listas de espera. Por ejemplo, en Madrid nuestras listas de espera para la primera consulta no están mal, sin embargo, las segundas, terceras y el trabajo continuado, ahí es donde pinchamos muy mucho. Entonces, mi duda es cómo trabajan eso desde esa descentralización y desde ese trabajo que están haciendo ahí en Zamora. Y cómo no, yo soy enfermera, las gestoras de casos es una parte muy importante de la red de salud mental. Se está trabajando desde el Ministerio para intentar fomentar esa figura y quería preguntarle cómo podemos hacer para fomentar esa figura en la red de salud mental. Sin más, muchísimas gracias. Creo que nos ha aportado una visión importantísima y, sobre todo, que quien mejor conoce la realidad es la descentralización y es el VAR, bien, como usted comenta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox, por favor. Gracias, presidente. Pues es para nosotros un gran honor tenerlo hoy aquí, porque desde nuestro grupo pensamos que usted, de verdad se lo digo, es un referente claro e importante en el mundo de la psiquiatría española. Sobre todo
en los entornos rurales y como nos ha expresado, pues su trayectoria, evidentemente, es reconocida por muchos de nosotros porque ha sabido transformar el modelo en provincias como Zamora y en alguna otra, y demostrando que claro que se pueden ofrecer pues unos sistemas de atención de vanguardia fuera de los núcleos urbanos. Y para nosotros, insisto, y ya lo dije con la anterior compareciente, la calidad asistencial no puede depender del lugar de residencia de cada paciente, del código postal. Como su presentación me ha parecido tan gráfica, la verdad es que quería orientar mi intervención con usted de otra manera, pero pues en el fondo voy a hacer una reflexión. O sea, es que lo que usted nos está diciendo efectivamente no es un problema de más dinero, siendo un problema el hecho de no tener financiación. Al final, el gasto sanitario en España es casi el 6,5% de nuestro Producto Interior Bruto y de ese dinero, que es mucho, son casi 100.000 millones de euros, al final nos gastamos un 5% en lo que es salud mental o gasto sanitario para salud mental, cuando en el resto de Europa va aproximadamente al 10%. Y usted ha destacado una cosa muy importante, también, vuelvo a decirle en la importancia de su intervención, que es que, claro, la salud mental más cara es la que no se aplica, evidentemente. Es que el coste que supone para un país tener problemas de salud mental es altísimo. Bueno, de hecho, el Consejo Económico y Social cree que los problemas de salud mental influyen o representan aproximadamente el 4,2% del PIB entre gastos directos sanitarios, programas de seguridad social y, sobre todo, los costes indirectos, bajas, reducción de empleo, baja productividad. Ahí es donde está el problema y es, desgraciadamente, lo que creo que algunos no ven. Porque, como ya dije en la anterior intervención, la estrategia de salud mental 2022-26 tiene un desarrollo limitado, es bastante vaga en cuanto a su búsqueda de aspectos, digamos, concretos. Y por eso le digo, y le repito, que su modelo, doctor Franco, es un ejemplo de eficacia clínica, de responsabilidad en la gestión, porque usted al final lo que hace es conseguir resultados ahorrando, cosa que en este país, desde luego, muchos se lo tenían que mirar. Y sobre todo es un programa que tiene una gran sensibilidad social. Insisto, y sobre todo los que venimos de un mundo, en mi caso, que no es el mundo político, llevo muy pocos años en esto, porque es que usted, claro, yo le ficharía para mi empresa, porque es que usted prioriza la integración y sobre todo la innovación. Lo que ha dicho usted de ese teléfono de 24 horas, lo que ha dicho de que en España muchas cosas se solucionan en el bar, es que lleva usted mucha razón. Es que hay que ser operativo y hay que pensar con la cabeza y hay que dejarse muchas veces de tantos protocolos y de tantas historias que al final no llevan a nada. Así que acabo y, bueno, sí me gustaría hacerle, bueno, 2 o 3 preguntas un poco claras. Una ya me la ha respondido, pero me gustaría, para la consideración del informe, si la puede repetir, evidentemente, cuáles son las grandes barreras en el acceso de la salud mental de las zonas rurales. La segunda, creo que también me gustaría escuchárselo, si considera que la colaboración público-privada para mejorar los servicios sanitarios de salud mental en particular se está haciendo de forma adecuada. ¿Y qué opinión le merece lo que está haciendo la ministra de Sanidad en este ámbito? Y finalmente, y eso no lo ha comentado usted, por eso le hago la pregunta en su intervención, ¿cuáles son las prioridades en la prevención que debemos tener con los problemas de salud mental en los jóvenes? Que es algo que los que tenemos hijos, hijas, nos preocupa mucho, porque creo que tenemos un gran problema de salud mental entre los jóvenes por el aumento de casos de ansiedad, de depresión y sobre todo, de suicidio. Insisto, muchísimas gracias, ha sido una comparecencia excelente. Enhorabuena. Muchísimas gracias. El Grupo Parlamentario Socialista, por favor. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, doctor Franco Martín. Muchas gracias por su comparecencia y al explicar su experiencia y lo mucho que sabe sobre el sistema de atención integral a la salud mental, pues ha resuelto algunas de las dudas que tenemos, pero se las queremos expresar también.
La primera de ellas hace referencia a la primera cuestión que ha planteado usted, en la que dice que las personas no son conscientes o no somos conscientes de que podemos tener una enfermedad mental. Ese es un tema muy importante porque habla de la importancia de la detección temprana. Hay que ir a buscar a las personas, ha dicho usted. Una falta de detección temprana, sin duda, pues dificulta mucho una respuesta adecuada y en tiempo, y seguramente pues dificulta mucho el tratamiento de una enfermedad que a lo mejor aparece en un estadio mucho más grave, ¿no?, de lo que debiera. Entonces, nuestra pregunta era: ¿qué cambios, en qué ámbitos sería necesario reforzar para reforzar precisamente esa detección temprana? ¿Qué cambios organizativos necesitaría nuestro Sistema Nacional de Salud para hacerlo? Usted lo ha dejado claro, ha dicho la importancia de la atención primaria, la importancia de tener papeles, roles que sean eficaces, como esta enfermería de salud mental. Nosotros en mi ciudad, en Barcelona, tenemos los centros de higiene de salud mental. Es una ciudad grande y están repartidos por distritos y funcionan desde esa coordinación de atención primaria con la especializada o con el resto del sistema. Pero bueno, es un modelo organizativo como el que puede haber en Zamora, más adaptado en medio rural. ¿Qué consideraría usted que es necesario introducir en el Sistema Nacional de Salud para que tuviera todo un carácter más estructural, no tan voluntarista, ¿no?, y para garantizar precisamente la equidad? Otro punto que nos llama la atención y nos preocupa en nuestro Grupo Parlamentario Socialista es la población. La población que usted dice, la población envejecida. A mí a veces me gusta más hablar de la longevidad, ¿no?, más que del envejecimiento, que van asociados, pero tiene otra perspectiva. O no, pero bueno, en todo caso vamos a una población longeva, con problemas asociados importantes de salud. Y nuestra pregunta iría sobre el impacto de las demencias en la salud mental, ¿no? ¿Cómo se podrían abordar de una manera más eficaz, más allá de la prescripción de medicamentos? Hay datos que precisamente los aportaba también antes el Consejo General de Farmacéuticos. El 25% de los pacientes mayores que tienen demencia utilizan al menos 2 psicofármacos distintos, ¿no? Las cifras son muy elevadas de consumo de tranquilizantes y de antidepresivos en las personas mayores, mucho más en las mujeres que en los hombres. 34% de mujeres mayores de 65 años consumen tranquilizantes, el 15% de hombres, más del 14% de mujeres antidepresivos, el 4% hombres. Y entonces, ¿qué piensa usted, cómo piensa usted que se podría abordar este tema más allá de la prescripción de medicamentos, ¿no? Y lo enlazo con la siguiente pregunta, que haría relación precisamente a la accesibilidad a las consultas. Nos habla de usted de la dificultad, las listas de espera, también otras dificultades. La gente se cansa y no va por la lista de espera, ¿no? Pero precisamente el grupo de edad que menos acude a consulta de psicólogo o de psiquiatra son las personas mayores. De 65 a 74 años solamente acuden el 5%. De 75 a 84 años, el 4%. Y a partir de los 85 años, el 0,9%. Parece que hay una edad, no quiero hablar de edadismo, pero parece que ya nos tenemos que olvidar de determinadas cosas al ser mayores, teniendo siempre en cuenta esa perspectiva de mayor longevidad, ¿no? ¿Cómo piensa usted que podríamos, o que se podría, o qué debemos hacer para tratar mejor, más y mejor a las personas mayores? Mayor integración sociosanitaria con el sistema de atención a la dependencia. Usted ha dejado claro la intervención comunitaria, que no deja de tener también sus dificultades. En fin, por ahí van nuestras preocupaciones, ¿no? En la accesibilidad, la atención temprana, el tratamiento de las personas mayores, que vamos a ser muchas, y necesitaremos un sistema seguramente de atención integral a la salud mucho más coordinado. Muchas gracias, ha sido muy ilustrativa y muy interesante su comparecencia y tomamos buena nota para el informe de conclusiones que hará esta subcomisión. Gracias.
Muchísimas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, por favor. Muchísimas gracias, presidente. Muy buenos días y, en primer lugar, también agradecer la comparecencia del doctor Manuel Franco en nombre del Grupo Parlamentario Popular a esta subcomisión creada para mejorar la protección, la promoción y la atención integral de la salud mental. Señorías, el Sistema Nacional es uno de los pilares de nuestro estado del bienestar que mayor desarrollo ha experimentado en las últimas décadas, y el desarrollo del Sistema Nacional de Salud ha posibilitado que España cuente con uno de los mejores sistemas sanitarios más avanzados del mundo. Sin embargo, aún existen desafíos entre los que se encuentra la atención a la salud mental, cada vez más creciente, como nos lo ha trasladado en su comparecencia, y su abordaje es un reto que nos implica a todos, a los clínicos, a los profesionales sanitarios, a los gestores, a los pacientes y, por supuesto, a todos los servidores públicos. La atención a la salud mental de calidad depende en gran medida del número suficiente de profesionales para garantizar las intervenciones, accesibles y eficaces, pero también es preciso que se le asunde una dotación adecuada de recursos asistenciales con un presupuesto y definir un modelo de atención eficiente. Recientemente se ha aprobado en el Consejo Interterritorial el Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 con el fin de contribuir a la mejora de la salud mental en todos sus ámbitos, y aún esperamos desde el Grupo Parlamentario Popular que las conclusiones de esta subcomisión el Gobierno las tenga en cuenta. Una subcomisión que ha contado con la unanimidad de todos los grupos para su creación y busca establecer una serie de conclusiones y después de escuchar a todos los comparecientes que han pasado por aquí y que ayuden en esas conclusiones a mejorar la salud mental, ¿no? Agradecerle la claridad de su comparecencia y valorar mucho algunos aspectos, como ha hablado de coordinación, la asistencial y lo sociosanitario, que en algunos territorios como el nuestro, pues la verdad es que se ve claramente esa coordinación, pero hay todavía que mejorar mucho, ¿no? Después, atender a persona o a la enfermedad mental, crear un modelo más eficiente ante la creciente demanda y coste y la necesidad de la sostenibilidad del sistema, o aspectos también, como nos ha indicado, cuando hablamos de persona centrada en lo comunitario y buscar un equilibrio con el trabajo hospitalario. Diferenciar entre salud mental o enfermedad mental, también destacar esta puntualidad y, en definitiva, desde su experiencia y después de escucharle, qué aspectos tendríamos que contemplar para mejorar en la atención a los pacientes que padecen un problema de salud mental, aunque nos lo ha dejado muy claro en toda su comparecencia. Tendríamos que abordar el tema del ámbito de los recursos humanos, los presupuestarios, los asistenciales, y más teniendo en cuenta la variabilidad de nuestra España, nuestra diversidad geográfica en los diferentes territorios en los que vivimos, y muy especialmente es diferente prestar la atención sanitaria en cualquier provincia de Castilla y León, por ejemplo, a una situación como puede ser una gran ciudad. La compañera hablaba del modelo de Barcelona, o podríamos hablar de la Comunidad de Madrid o de los grandes sitios donde ahí se junta muchísima población, ¿no? La verdad es que vuelvo a reiterarle el agradecimiento, la claridad de su exposición, y desde luego pues gran parte nos servirá para establecer esas conclusiones y que esta subcomisión ayude a mejorar el ámbito de la salud mental. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues pasamos la palabra al doctor Franco para que pueda contestar unos 10 minutos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, porque bueno, se siente uno muy reconfortado con sus palabras, y voy a tratar, si me consigo entender mi propia letra, de contestar a lo que me han planteado. Por el Grupo Sumar me planteaba el tema de la complementariedad con primaria. Esto es importante, el tema, porque quizá tan rápido no queda claro. Los profesionales que vamos a primaria somos los de salud mental, pero no porque seamos psiquiatra, psicólogo, enfermera o tal, sino porque pertenecemos al servicio de salud mental. Y esto es importante porque este es un debate. No hagamos más compartimentos estancos, porque hacemos constantemente, pues ahora psicólogo de primaria, psicólogo de secundaria y de terciaria. No, vamos a ver. El psicólogo nosotros lo que no tenemos son equipos de salud mental. Lo que se llama centros de salud mental no tenemos.
¿Dónde está nuestro centro de salud mental? El de primaria. ¿Eso qué supone? Ahorramos recursos. ¿Quién es mi administrativo? Mire, yo voy a explicar cómo llegué a esta conclusión. Cuando en el centro de salud mental mío faltaba un psiquiatra, no pasaba nada, se suspendían las consultas del psiquiatra para otro día. Cuando faltaba el psicólogo, lo mismo. Cuando faltaba la enfermera, lo mismo. Es más, no se sustituía, estoy hablando de hace 30 años, o sea que nadie se dé por aludido. Cuando faltaba el administrativo, se cerraba el centro. Había que sustituirle sí o sí. ¿Esto tiene sentido? Esto es como funcionamos. ¿Qué hice yo? Pues lo que me molesta lo quito de mi vida. El administrativo mío es el de primaria. Y ya no volví a tener problemas, yo jamás volví a pedir que me sustituyan un administrativo. Pido que me sustituyan lo que da valor, que es el psicólogo, la enfermera y el psiquiatra, fundamentalmente. Bueno, terapeuta ocupacional, es decir, los que atienden al paciente. El administrativo tiene importancia, pero fíjese más, el administrativo de primaria conoce a todos los pacientes de su zona, sabe cómo está y nos maneja la agenda mucho mejor a nosotros que lo haríamos nosotros. Entonces, ¿nosotros cómo funcionamos? Vamos, en un coche van el psiquiatra, el psicólogo y el profesional de enfermería. Llegan allí, psicólogo y psiquiatra se ponen a trabajar consulta y el profesional de enfermería se pone a visitar domicilios de personas. Hablábamos antes, ¿por qué no van los abuelos? Pues porque hay que llevarlos. Y los hijos no están para llevar a nadie a todas horas porque tienen su trabajo, tienen sus cosas, etc. Vamos a sus casas. Porque hay otro problema que tiene el sistema y es lo que resuelve también a nosotros, porque también hablaba de listas de espera. ¿Cómo resuelve usted la continuidad? Porque yo no veo a la gente, no vemos a la gente cada 3 meses, ni cada 2, ni cada 1. Les vemos cuando están mal. O sea, una persona con esquizofrenia es una bobada que yo le vea yo cada 3 meses o cada 6. Si viene y está bien, no hago nada. Le tengo que ver en 24 horas cuando está mal. Y para eso la enfermera, y si usted es enfermera me entenderá, es mis ojos. Y yo tengo que saber cómo vive esa persona. ¿Qué me sirve a mí ver a nadie en un despacho si no sé cómo vive? Si a lo mejor le doy un tratamiento y está viviendo que no tiene agua corriente o cosas así. ¿Quién va a su domicilio? El profesor, la enfermera de salud mental. Y es la que me dice. Y cuando ella ve que todos los pacientes y todas las familias tienen el teléfono de ella ve que uno es problema, dice, oye Manolo, hay que verle ya. Y eso sí, hay que verle. Es decir, ese es el tema. Entonces, eso es cómo se resuelve. Luego hay otro tema que hay que diferenciar entre lo que podríamos llamar la psiquiatría o psicología general. O sea, hay como 3 niveles. La psicología de las emociones, que es lo que hablaba yo antes, digamos la patología mental general y la específica. Hay problemas que son tan complejos que no se pueden tratar ahí en atención primaria y ahí ya creamos unidades funcionales como las que tenemos donde hay una intensidad de cuidados mucho mayor. Es la unidad funcional de trastorno de personalidad, es la unidad funcional de prevención del suicidio, es decir, cuando hay una persona con riesgo alto de suicidio tenemos una unidad específica con gente específica que si hace falta los ve todos los días, porque no cambiamos la dinámica de tantas consultas diarias, etc. Es decir, hay que jugar a 2 velocidades, según el caso. Hay que personalizar la atención. Y bueno, y finalmente me preguntaba sobre el tema de cómo funciona la enfermería de salud mental en nuestro entorno. Creo que con esto contesto todo. Yo solo le puedo decir, la invito a pasar un día a Zamora, está 1 hora en tren de aquí de Madrid. Si no lo conoce, que es lo habitual no conocer Zamora, pues le encantará el casco antiguo y verá in situ cómo trabajan, más de lo que yo aquí le cuento, que es como yo le digo, es decir, yendo allá. Respecto al grupo VOS, que bueno, pues agradecerle también las palabras. Efectivamente, el alto coste que tiene la salud mental es brutal, es decir, invertir porque genera unas altas brutales, eso hay más que ver, unas bajas laborales brutales y por tanto está ahí. ¿Y cuáles son las principales barreras en la salud mental? O sea, barreras para aplicarlo. Pues evidentemente que a los profesionales no les encanta ir a los centros que están a 100 kilómetros, que eso exige un sacrificio. Ese sacrificio habría que pagarlo, no es nuestro caso, que es más
voluntarioso, pero realmente habrá que considerarlo. A veces los centros de salud están pensados solo para primaria, entonces hay que pelearse. Es decir, la situación nuestra ahora, por ejemplo, en el área de Zamora, es mucho mejor que cuando empezamos, porque ya cada nuevo centro de salud que se reforma, ya el propio coordinador del centro piensa en la parte de salud mental. Entonces ahí son barreras importantes. Profesional de enfermería es estratégico porque aunque vayamos a los centros de salud rurales, todavía los pueblos no están en el centro de salud y las comunicaciones con el centro de salud tienen sus dificultades. Entonces tenemos que estar abiertos a todas esas cuestiones. Y me preguntaba también qué pienso yo de la colaboración público-privada. Yo creo que este es un debate que solo tiene sentido cuando uno lo plantea esto, lo otro, o sea, más ideológico. Si ponemos el centro en el paciente, en la persona, lo que se trata es quién le puede dar el mejor servicio a esa persona en cada momento. Y esa es la cuestión. Si público-privada somos todos. Es decir, porque yo he planteado, lo público no se puede gestionar como lo privado, que a veces nos vienen grandes gurús de lo privado a decirnos cómo tenemos que gestionar lo público. Eso es un error. Es diferente porque los objetivos son diferentes y la situación es diferente. Ahora, que lo privado puede cubrir cosas que lo público nos es imposible hacer, voy a poner un ejemplo. Hablamos en lo comunitario de darle pisos a las personas. A las personas. Y cuando nosotros le damos el domicilio a una persona, tiene que ser el domicilio que él quiera, no donde hay una plaza. Eso es dignidad. Cuando estamos diciendo que este piso, mira, hay una plaza para fulanito, mira qué bien. Y viene una comisión de sabios, como yo, y entonces deja y dice que este fulanito va a ese piso. Eso va contra la dignidad de las personas, lo hacemos, se hace siempre. Lo importante es que esa persona participe en qué piso quiere vivir, dónde quiere vivir, si a las afueras o en el centro, si quiere tener un gato o no gato, porque en los pisos estos sociales no se puede tener gato, no se puede tener perro, no se puede fumar, etcétera, porque son los marginales. Entonces es importante que ellos participan. Y, por ejemplo, en la parte pública, pues no, eso es imposible adaptarnos, porque hay que sacar una licitación, hay que sacar no sé qué, concurso, y ahí nos ayuda mucho la parte privada. Quiero decir que si pensamos en las personas, y yo aquí no me posiciono, tenemos muy claro cuándo uno tiene que hacer una cosa y cuándo no hacer, porque no somos lo mismo. Y entonces hay cosas donde llega mejor lo público y cosas donde llega mejor lo privado. Esa es mi opinión. Y planteaba en jóvenes, pues si yo soy comunitario en mayores y adultos, en jóvenes más, en las escuelas. Y hay que trabajar sobre todo en la tolerancia a la frustración. Estamos vendiendo una sociedad donde frustrarse es una enfermedad. Y cuando a uno, por ejemplo, le deja a su pareja, pues se frustra y sufre. Pues es que esto va de esto. No tiene por qué tomar pastillas. No tiene por qué coger y querer acabar con el mundo. Te ha dejado la pareja y es un mundo de oportunidades que seguro que encuentras una mejor. Y esta visión es la que hay que trasladar desde que se empieza. En vez de esta manía con la que estamos de echarle la culpa a otro, es darte a ti capacidades. Y esto hay que hacerlo en las escuelas, no en centros y no construir grandes centros para niños ni cosas de estas. Paso a la siguiente, aunque ya me he pasado, pero bueno, me perdona usted. El Grupo Socialista me planteaba el tema eso de que yo había planteado de demanda, efectivamente. Claro, ¿qué piensa un cardiólogo o un digestivo cuando no viene un paciente? Pues que os ha muerto o ha mejorado. Si en el ficha no pone que se ha muerto, pues no viene porque ha mejorado. ¿Qué piensa un psiquiatra o un psicólogo cuando no viene el paciente? Está fatal. Y claro, esto supone que la gestión de la salud mental es radicalmente diferente al resto de especialidades. Esto la mayoría de los gerentes no lo entienden. Es decir, eso de que vayamos a buscar un paciente, o sea, el sistema dice que no vengan más. Vamos a poner filtro en primaria, vamos a poner filtro en tal, para protegernos. Claro, en salud mental, si ponemos filtros, los verdaderamente graves no llegan nunca. Entonces, el tema de la accesibilidad está en dos, para mí las claves de la accesibilidad son dos. Uno, que no haya listas de espera
Y ahí hay que hacerlo. Y para la lista de espera hay que gestionar muy bien la lista de espera, dando prioridad al que más lo necesita, porque esto no es la cola del pescado, que me ha tocado el 13, y entonces espero al número 13. Es que si lo mío es más grave, aunque llegue el 13, tengo que ser el primero. No sé si me explico. Y aquí, por ejemplo, enfermería tiene un papel también muy importante que puede desarrollar. Entonces tenemos, la accesibilidad se basa en una priorización diferencial, en coger y evidentemente no tener listas de espera, y luego el tema de la accesibilidad física. Usted decía el tema de cada más mayores menos van. Pues claro, ¿cómo va una persona? Vamos a poner las personas institucionalizadas. Le voy a decir cómo es la realidad. Pues organizan una furgoneta, contratan uno que trae a 6 personas mayores con demencia, y nos lo ponen ahí delante y dicen, no, lo traigo aquí una nota de 2 líneas que me han dicho tema. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues nada, no sirve para nada. Tenemos al abuelo que no sabe ni dónde va, lo desorientan, viene a un centro, ¿qué tal? ¿No es más razonable ir al centro nosotros, ver al abuelo en su sitio, hablar con quien le cuida, que está allí cuidándole, y digamos que abordar el tema y darle consejos al que le cuida? Y ahí empezamos a bajar los psicofármacos. ¿Por qué tenemos tantos psicofármacos en España? ¿Porque estamos todos muy nerviosos? No, porque el sistema así lo quiere. Yo le voy a poner un ejemplo, cómo va el tema. Una persona, como he dicho yo, tiene una ruptura de pareja o se le muere un ser querido. Se pone muy nervioso, ve que sin esa pareja su vida no tiene sentido. Bueno, todas estas cosas que o las hemos sufrido o nos la han contado. Y entonces decides ir, vete al médico de atención primaria. El médico de atención primaria en España tiene 7 minutos para atender una patología que en su carrera tiene solo una asignatura y que en su residencia y pasó 2 meses por salud mental y probablemente en verano, que es cuando suelen pasar, para acoger, porque no es lo que más les apasiona. Y entonces le queremos que afronte esa situación y le dé allí en 8 minutos una psicoterapia rápida para la que no está preparado. Pues es que, ¿qué opción tiene? ¿Qué pasa? ¿No duerme usted? Un hipnótico. ¿Que está de los nervios? Una benzodiazepina. ¿Que se siente triste? Un antidepresivo. Y sale con cuatro fármacos. Cuando lo único que hay que es decirle, mira, te ha dejado lo que acabo de decir antes. Se te abre un mundo de oportunidades, seguro que en un año tienes algo mejor, porque la vida y todas las experiencias que hemos tenido en la vida nos enseñan que hasta lo peor, si le podemos sacar ahí, o sea, no hay nada 100% malo ni nada 100% bueno. Todo tiene esa doble perspectiva. Esa es la función de los psicólogos, psiquiatras, enfermeras de salud mental, hacer ver que no todo es tan negro ni todo tan bueno, los que lo ven todo claro no vienen. Pero sería un poco así. Entonces, en el tema de la demencia y tal, pues es estratégico, sobre todo para el tema de todo lo que son los trastornos psicóticos asociados a la demencia, los trastornos de conducta, pues hacer más programas de intervención no farmacológica, tratar a las personas donde viven y sobre todo en las zonas rurales, porque es que fíjese, el sufrimiento es que va contra la dignidad de la gente que lleva viviendo toda la vida dentro de un pueblo y le mandamos a otra provincia, porque es donde hay plaza. O sea, es una cosa que yo no sé si le hemos dado muchas vueltas. Y finalmente, creo que he contestado todo, de todos. Finalmente, del Grupo Popular, también agradecer sus palabras y efectivamente yo creo que un poco ya lo he expuesto, es decir, yo creo que la clave de la atención salud mental es aplicar la racionalidad, aplicar la funcionalidad y poner en el centro del sistema a la persona. Entonces se trata de saber qué necesidades tiene, evidentemente tenemos que potenciar sus recursos. Los medicamentos son como una muleta en la rehabilitación, es decir, ayudan, porque ayudan y te ayudan a funcionar. Pero realmente, como no hagas la rehabilitación, te vas a quedar cojo. Y ahí vemos los casos del que está con las muletas toda la vida, con el psicofármaco toda la vida. Si realmente se hace una rehabilitación asociada a psicofármacos, pues volveremos a andar. En la salud mental es algo similar. Entonces hace falta, y ahí es donde entra la inversión. Yo una de las cosas que aprendí cuando
cuando yo empecé a mover, recibía a veces de, pero doctor, llevo 20 años con el mismo psiquiatra y ahora va usted y me lo cambia con estos cambios que ha hecho. Y yo respondía, que bueno, era más joven y más atrevido. Yo decía, pues hombre, después de 20 años, si no está usted bien, quizás si se le cambio no le va mal. Es decir, hay gente que lleva años y años y años con una atención paliativa prácticamente. Entonces lo que vamos a tratar, vamos a hacer un esfuerzo porque la gente mejore, por la gente, digamos, se cure, por la gente se recupere, y ese esfuerzo nos vale la pena porque, como he mostrado antes, porque yo no toco de oído, voy con datos, pues realmente el resultado al final, yo cuando empecé decían, tú estás loco, si vas a los pueblos se te llenan las consultas y bastan. No, lo contrario. ¿Por qué? Porque la gente de Sanabria, pues aunque esté un poco mal, dice, bueno, viene el psicólogo dentro de 3 días, no voy a urgencias, espero, y me va a ver. Y esa es la cuestión. Eso es también un tema importante, es decir, nosotros las urgencias de la mañana no se hacen en el hospital, se hacen en los centros de salud. Y eso es también importante. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que les haya interesado. Muchísimas gracias, doctor Franco.